Muy buenos días, estimado público universal, en esta nueva jornada, 28 de septiembre, iniciaremos un segundo tema para todos los que están esperando la verdadera y auténtica palabra de Dios. No una palabra de religioso, porque no soy ni me constituyo un religioso. Soy un hombre espiritual, engendrado en el poder y en la virtud del Señor el Espíritu Santo, lavado todos mis pecados en la sangre bendita del Cordero que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Hecha esta presentación, el mensaje de hoy es sobre las excelencias de nuestro Señor Jesucristo, porque es importante para todos hablar de las excelencias de nuestro amado Señor Jesucristo, porque todos vamos a tener que estar algún día ante su presencia, y en especial los hijos de Dios, los que creen de corazón en su obra expiatoria y vicaria. Así que antes de iniciar este tema, que está en el capítulo 10 de San Juan, vamos a tener unas palabras de oración. Los invito a orar y a cerrar los ojos por un momento. Padre Santo que estás en los cielos, reverentemente este humilde siervo tuyo eleva a tu presencia su oración por las almas que han de oír tu santa palabra. Señor, yo sé que me estás escuchando desde tu santísimo trono, como lo revela el Salmo 102. Padre, vengo a pedirte que tu misericordia y tu gracia llegue al corazón y al alma de aquellos que están en tinieblas, pero que no desearían seguir estando en tinieblas espirituales. Señor, como hablábamos en el primer mensaje, de los que están sentados en regiones de muerte, es cierto, hay mucha gente que por no entregar su alma a religiones de este mundo, prefieren quedarse en silencio, callados la boca, hasta que llegue tu santa palabra. Yo sé que este mensaje no es mío, yo simplemente soy un instrumento en tus manos. Ruégote, Señor, que este testimonio que estoy dando, del testimonio Filadelfia, amor fraternal, llegue con poder y con gracia y misericordia a todos aquellos que lo necesitan. Muy especialmente te estoy suplicando por las almas sensibles, por las almas buenas, por almas que en su sensibilidad están, Señor, esperando tu santa palabra. Padre, hombres y mujeres buenos, de buen carácter, de buena personalidad, están esperando tu santa palabra. Bendito sea tu nombre. Deseo honrarte y glorificarte y alcanzarlas a todas esas almas de gran sensibilidad espiritual que están todavía en tinieblas espirituales. Señor, bendice tu santa palabra en la virtud y en el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ruégote que obres y abras la mente de aquellos que han de escuchar tu santa palabra. En el nombre de Cristo, Padre Santo, te pido esta santa bendición. Amén. Muy bien, mis estimados, mi interés primordial son las almas que están en tinieblas y que solas jamás podrán salir del lugar en que se encuentran. Necesitan imperativamente tu ayuda,
espiritual y tu ayuda intelectual, Padre Santo, para poder salir de esos lugares tenebrosos que tú nos revelas en tu santa palabra. Deseo honrarte, Padre, leyendo este sacrosanto texto bíblico, donde el Señor Jesús dice en el capítulo 10, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí nuestro amado Señor Jesús, al hablar por sus ovejas, primeramente expresa las facultades inherentes que Él posee para llegar a todos. Y estas facultades no son facultades concedidas a simples seres humanos. Fue únicamente concedida al Dios eterno y verdadero, que fue nuestro Señor Jesucristo. Para mí es muy singular y reverente lo que Él afirma en el verso 18. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí, cuando habla de el poder que Él tiene para entregar su vida, su alma, su espíritu, su personalidad, está hablando de una entrega total y absoluta a Dios. Y esto fue hecho y efectuado por toda la humanidad en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no fue un accidente. La cruz del Calvario fue la obra perfecta realizada por nosotros y realizada también para impedir el avance de los enemigos del hombre, como podemos señalar a Satanás, a sus demonios y a todas sus huestes de maldad. Allí en la cruz del Calvario fue frenada también la muerte, fue frenado también el sepulcro, porque el Señor habla claramente: oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Eso lo dice en Oseas 13:14. Pero hoy deseo resaltar esta declaración de Cristo. No lo dice para ensalzar su persona, no lo dice para que crean que Él es Dios. No, no, Él era Dios. Es el mensaje más supremo que vino desde el cielo. Él vino desde el cielo para traernos esta palabra que nosotros no poseíamos. Entonces, Él vino a buscar sus ovejas. La terminología es correcta. Él es el pastor. Él es el supremo pastor de nuestra vida y de nuestra naturaleza. Nosotros fuimos creados para Él. Pero en la condición en que nos encontramos, es una condición que no nos permite, bajo ningún concepto, subir a la presencia del Señor Jesús. Así que Él descendió, vino del cielo, el Padre lo envió para darnos algo que nos faltaba, lo más importante. Dios no crea personas como nosotros para que
podamos y tengamos que estar toda la vida muertos. No, nos dice, ya lo leímos en el otro mensaje, Dios no es Dios de muertos. Entonces, esa declaración suprema revela algo que debemos saber. ¿Cómo podemos recibir en este cuerpo de muerte la otra vida? Aquí lo vamos a explicar. Vamos a empezar con Génesis 3 y Génesis 1:29. En Génesis 1:29 están los tres, porque se habla allí en plural. Está el Padre, está el Hijo y está el Señor, el Espíritu Santo. Entonces, entre los tres hacen la creación del hombre y le da la autoridad a Cristo, y Cristo forma el cuerpo, perfecto, pero no tenía vida. Cuando Cristo crea el cuerpo no tenía vida. Entonces, mira o habla con el Espíritu Santo y le da la orden de soplar en el hombre que estaba allí en la tierra, perfecto, pero no tenía vida. Sopla y el Espíritu Santo le transfiere al hombre su vida, y el hombre dice que recibe en sus narices el aliento de vida, el espíritu de vida, y el hombre entonces se transforma inmediatamente en alma viviente. O sea que deja de ser una persona que está formada normalmente, pero no tenía vida. Entonces el Señor al Espíritu Santo le transfiere su vida espiritual. Y allí entonces se levanta sobre sus pies. Y es, como dice la Escritura en Génesis 3, alma viviente. Entonces tenemos las facultades inherentes de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu humano, que es de Dios, pero nos falta ahora por causa del pecado, por aquello terrible que cometió Adán, grotescamente aceptando la voz de Satanás y de su mujer, y comió de lo que no tenía que comer, porque Dios le había dado una orden precisa, concreta, de todos los árboles del huerto que Dios había creado, podés comer. Más del árbol de la vida, no. Porque el día que comieres de ese árbol, morirás. Y Satanás engañó a Eva, porque sabía que era más propicia para oír sus palabras. Y Eva aceptó sus palabras y se las llevó a su marido. Y él aceptó lo que dijo su mujer. Y entonces todo fue derrumbado, todo fue hecho pedazos. Y Dios tuvo que sacar al hombre del jardín del Edén, que nunca pudimos conocer, solo lo conoció Adán y Eva. Porque dice que era un lugar bellísimo, un lugar hermosísimo, cerca de Irak y de Irán. Porque la vida no empezó en África, no, no. La vida empezó más arriba, entre Irán e Irak, allí donde fue hecha la Torre de Babel. En esa zona empezó la vida del jardín de Edén, porque la Biblia nos relata de los ríos, especialmente del río Éufrates, y el río Éufrates, y del Kel, y los otros dos ríos están lejísimos de África, y la vida empezó en el fondo histórico de esos cuatro ríos, especialmente el río Éufrates, y ese río está en Irán. Así que la vida no empezó en África, no somos africanos, somos, como ordena la palabra, personas creadas en un ambiente especial llamado el Jardín del Edén. Aclarado este punto, tenemos que venir ahora al segundo punto, que es contemplar lo que el Señor dice de su personalidad. Tengo poder para quitarme la vida y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto significa que Él vino con un propósito predeterminado. Un propósito que estaba fuera de los planes de cualquier ser humano de esta tierra. Porque el propósito de Cristo era salvarnos de la segunda muerte. Y el propósito de Cristo era concedernos la vida espiritual en su propia personalidad. Y para que eso se efectuara y eso se cumpliera, era necesario hacer un sacrificio expiatorio y vicario más allá de lo que el hombre pueda hacer matando ovejas o corderos o bueyes, como lo hacían en la antigua religión que existió en la tierra bajo el mando de los levitas. Esa fue la religión que Dios tuvo en la tierra y tuvo que también destruirla. ¿Se acordarán o recordarán que cuando el Señor Jesús entregó su alma, en el momento mismo que Él entregaba su alma y espíritu al Padre, el velo del templo que estaba en Jerusalén, aquel templo hecho por el gran sabio Salomón, el velo del templo, que era grandísimo y fortísimo, se rasgó de arriba abajo. Y ya el lugar santo y el lugar santísimo quedaron conectados directamente, porque al lugar santo entraban todos los sacerdotes, pero el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, con la vara de Aarón, la vasija de oro con el maná y las tablas de la ley, estaban esos tres elementos en el lugar santísimo. Aquel arca hecha con los querubines quedó todo al descubierto, porque ya eso no se iba a utilizar más. Ningún sumo sacerdote con sangre ajena entraría a ese lugar para dar gracias, porque el Señor estableció el sacrificio de sangre en aquel lugar. Eso quedó destruido, y toda la religión que el Señor había implantado en Israel también quedó destruida, porque el templo dejó de usarse alrededor de 1500 años antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos siguen confundidos, muchos siguen aferrándose a cosas materiales. No, el mensaje del Señor Jesús no es aferrándose a cosas materiales de ningún orden y de ningún tipo. ¿Por qué? Porque el mensaje del Señor Jesús y del Padre y del Hijo es absolutamente espiritual. Como lo dice acá el Señor: yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta palabra tiene que ver con tu alma y tiene que ver con tu hermosa personalidad, porque le estoy hablando a personas sensibles, muy sensibles, que están en tinieblas espirituales. Le estoy hablando a hombres y mujeres de extremada sensibilidad espiritual, que aún no han rendido sus almas a ninguna religión. ¿Por qué? Porque ellos son seres espirituales. Estoy hablando a personas espirituales que no desean postrarse ante imágenes, porque es una deshonra, una vergüenza que haya iglesias en este mundo que tengan imágenes hechas por el hombre. Te invito a leer un capítulo, a leer unos versículos en Isaías 44. Allí la palabra de Dios me dice, en este sagrado libro, lo siguiente:
Isaías 45, 15. Verdaderamente tú eres Dios. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con ofrenda a todos los fabricadores de imágenes. Reuníos y venid a escuchar. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Todos los escapados de las gentes no saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salva. Publicar y hacer llegar entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho? Entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra y justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y dirán de mí, ciertamente Jehová está en la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificado el hombre y la mujer, y la gloria de Dios sobre todos los habitantes de la tierra. El Señor es la luz, como dice en el mismo capítulo, que formó la luz y crió las tinieblas, que hizo la paz y creó el mal. Yo Jehová que hago todo esto. Rociar cielo de arriba y las nubes destilen la justicia, y ábrase la tierra y produzca la salud y la justicia, y hágase brotar juntamente. Yo Jehová que la crié. Ay de que pleitea con su hacedor. El tiesto de los tiestos de barro dirá el que lo creó: ¿qué haces? ¿O qué es lo que tienes en tus manos? Ay de que pleitea con Jehová. Así dice el Santo de Israel, el formador tuyo. Esta palabra tiene una responsabilidad fundamental, porque es Dios el que está hablando. Esto no es mío, esto es de Dios. Para esas personas sensibles que están en tinieblas esperando la verdadera palabra de Dios. Entonces yo no te voy a llevar, ni te voy a indicar ninguna religión de esta tierra, grande o pequeña, ni pagana, ni sofisticada. No, no, no. Las religiones de esta tierra no tienen ningún valor espiritual. Tendrán un valor estético, porque hay hermosos ladrillos puestos por muchos lugares, con grandes vitrós y otras cosas que los hombres hacen. Pero todo eso es simplemente un paganismo disfrazado de verdad. La verdad no está en los ladrillos, la verdad no está en los vitrós, la verdad no está en esos supuestamente grandes templos. La verdad está en una persona. Y esa persona es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, este humilde pastor evangélico no te va a llevar a hablar de grandes ciudades, ni va a hacer campaña para ninguno de ellos, ¿no? Porque yo sé que las religiones no tienen ningún valor, todas, ni tampoco las sectas de este mundo. Tengo libros de algunas sectas, como la de los testigos de Jehová, que en el Evangelio de San Juan
dice enfáticamente, entre corchetes, Dios con minúscula. Hay un Dios con mayúscula y un Dios con minúscula para ellos. Eso es una blasfemia. Señalo este punto de una de las tantas falsas religiones de este mundo. Entre ellas esta gran mentirosa que se llama los Testigos de Jehová. Allí, en ese libro que compré, se lo compré a ellos mismos, dice Dios, y allí está nada más y nada menos que el mensaje supremo de el gran creador del universo, cuando se plantea aquel estudio hermoso de Cristo, del gran yo soy de este mundo. Dice que el Señor Jesús, lo dice entre corchetes, es un Dios con minúscula. Eso es una blasfemia. Pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque yo no vengo a mentirles a ustedes. No vengo a enseñarles cosas que son absurdas. Vengo a las ovejas de Cristo a enseñarles la verdad de este sagrado evangelio. Más abajo, mi Señor les habla a sus ovejas. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan les dice: respondiendo Jesús, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, el nombre de mi Padre, ellas son las que dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, le dice a los de su propia tierra, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Aquí, en esta declaración suprema, claro que no somos ovejas. El Señor habla de un pastor y su rebaño. Yo soy el buen pastor, como lo dice aquí en su palabra. Y el buen pastor vino a dar su vida por las ovejas. Hablando en términos verdaderamente filantrópicos, porque sabemos cómo quieren los pastores a sus ovejas, que tienen que salir con ellas todos los días de mañana temprano a llevarles que tomen agua y que coman pastos buenos en el campo. Y si él no las cuida, vienen los lobos y se las comen. Entonces, él habla aquí de que como pastores del rebaño del Señor, tenemos que también cuidar atentamente a sus sagradas ovejas. Allí están en tinieblas, no pueden hablar nada, no pueden decir nada, no pueden oír al Señor. Su sexto sentido no se ha despertado cuando viene Él a buscarlo, porque están muertos en delitos y pecados. ¿Por qué están muertos en delitos y pecados? Porque Satanás puso una barrera diabólica en tu alma y en tu mente, que es tu propia mente no santificada, no reverenciando a Dios. Y necesitas una visitación muy especial del Señor, el Espíritu Santo, para que puedas salir de esas tinieblas espirituales. Dice en Mateo 4 que toda la humanidad está sentada en regiones de muerte y en tinieblas. ¿Quién puede salir de ese lugar estando en esa situación y estando en esa condición? Nadie puede salir de ese lugar. Pero Él vino para librarte y librarme de esa gravísima situación.
Por eso nos dice en el mismo Evangelio de San Juan, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ese es un texto maravilloso que se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Yo soy la luz. No es la luz física de una lamparita o del sol, es la luz espiritual que viene a un lugar que está en tu alma, que está en tu cabeza, en esa maravillosa caja de resonancia que tenemos los seres humanos, que sentado aquí en la tierra podemos elevar nuestro corazón y hablar con Él y saber que Él me escucha y que Él te escucha. Entonces, eso es un milagro que el ser humano no puede hacer, pero Dios sí lo hace, porque Él viene en su santa y bendita voluntad para darte lo que no tienes, para darte lo que está escrito acá. Te invito a leer conmigo el Salmo 102. Dice el Salmo 102, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Y agrega en el verso 17, habrá mirado a la oración de sus solitarios, o sea, habrá oído la oración de sus solitarios. Tal vez, estimado hombre, mujer sensible de Dios, habrá orado muchas veces buscando el verdadero camino, santo, limpio y ungido por el Espíritu Santo, y no los has encontrado. Pero en esta mañana te invito a que ores junto conmigo y le digas al Señor, como dice acá en el Salmo 102, Dios habrá mirado a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. No va a desechar, porque tu cabeza fue creada para ser una gran caja de resonancia, que tu oración, por más humilde que sea tu persona, escúchame bien, tu oración llega directamente a su presencia. Solo Él la escucha, el Padre. Así que tu oración jamás se perderá, porque creó en tu ser y en tu cabeza una gran caja de resonancia que cuando orás es como si estuviera hablando palabras en silencio, pero Dios las escucha, Dios las oye. Y agrega, y no habrá desechado el ruego de ellos. Escríbase esto para la generación venidera, y el pueblo que se creará alabará a Dios. Porque, ¿por qué? Porque miró de lo alto de su santuario, miró de lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, de los que están en tinieblas espirituales y no quieren entregar su alma a ninguna religión fatua de esta tierra. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. No quiere tu muerte, Dios no quiere tu muerte, no quiere que mueras, porque Dios no es Dios de muertos, como dice en otra parte. Dios es Dios de vivos. Pero si estás muerto espiritualmente, porque nunca oíste la palabra de Dios, ¿cómo vas a subir a su presencia? ¿Cómo vas a ir con Él si te falta el elemento fundamental, que es
recibir al Señor el Espíritu Santo, que es recibir la limpieza de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. ¿Cómo se hace esa limpieza? Se hace por un procedimiento espiritual que no está acá en la tierra, que está en el poder del Espíritu Santo. El Señor me dice que te lleve a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. Si tenés una Biblia en tus manos, te invito a que la abras conmigo y leas conmigo en tu hogar o donde quiera que estés. En el capítulo 7 vamos a leer un relato histórico que va a suceder y que ya está sucediendo. Aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, si tenés abierta tu Biblia, vamos a leer juntos. Es hermosísimo, pero de ahí vamos a extraer algo más hermoso todavía, que es lo que está escrito acá. En el verso 11, Apocalipsis 7, verso 11, te lo voy a leer. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y postrándose sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios. Esto es lo que Dios está buscando, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio de San Juan. Dios busca a esos adoradores, y por eso que te estoy citando este texto. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean nuestras, Dios para siempre jamás. Todo esto te quiere conceder el Señor, como ser humano y como futuro hijo de Dios. Y respondiendo uno de los ancianos, aquí hay un diálogo muy fructífero, que es al que voy. Respondiendo uno de los ancianos, diciéndome, mira qué pregunta hace el anciano, que son 24 ancianos que están rodeando el trono de Dios. Esos ancianos nos representan a toda la iglesia verdadera y universal del Señor Jesucristo. Y como no podemos estar millones y millones, como ya están los ángeles, están nuestros representantes, y estamos allí mirando, porque si voy a hablar después, más adelante, de Apocalipsis 4 y 5, cuando la iglesia sea levantada y llevada a la presencia de Dios. Esos textos de Apocalipsis, andá leyéndolo, después te los explico. Esos textos son maravillosos. Y entonces, ese anciano que nos representa le dice al apóstol Juan, el anciano pregunta, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Tal vez nunca leíste este texto, pero yo te lo leo y te lo repito, porque vale la pena, porque Apocalipsis es maravilloso en todo sentido. Estos que están vestidos, observar bien el contenido de esta palabra, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y el apóstol responde, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido. Fíjate bien el entronque verbal de esta declaración. Estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Aquí en esta palabra metafórica, por supuesto, porque habla de ropas, y no son ropas. Yo tengo una camisa blanca,
que se lava con agua y jabón, pero él está hablando aquí de las vestiduras internas, que la vestidura es tu alma, tu espíritu y tu mente, que está en tu sangre y recorre todo tu cuerpo. Esas son las vestiduras que necesitan, estimado que me estás escuchando, hombre y mujer sensible, necesitan ser santificados, todo tu ser, por medio de la sangre del Cordero. La sangre y el Espíritu Santo son las dos armas fundamentales de la cruz de Cristo para que tú puedas recibir la salvación eterna, no en una religión, adorando a imágenes, y que detrás de cada imagen, como dice 1 Corintios 10 y 9 y 8, dice el apóstol Pablo, que detrás de cada imagen que tú estás adorando o que van a adorar a esos pobres infelices, están adorando a Satanás, están adorando a un demonio. Eso es gravísimo, porque esas almas, ninguna de ellas, ninguna, subirá a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque fueron engañados y no lo sabían. Fueron directamente engañados, engañaron su alma, engañaron su espíritu, engañaron su mente y están en tinieblas espirituales. Pero en esta mañana la palabra de Dios y el Espíritu Santo te llevan a que tus ropas interiores, tu ropa interior es tu alma, tu mente y tu espíritu, que están en tu sangre, que le da vida a todo el cuerpo. Esas ropas tienen que ser lavadas en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Si no está lavada tu alma, habrá juicio y condenación. Porque después te voy a leer Apocalipsis 20. Allí vas a ver la gravedad de no tener ni poseer en primera persona esta palabra que te estoy hablando. No es mi palabra, es palabra de Dios. Y vuelvo a repetirte, y respondiendo uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas son los que lavaron sus ropas, quedando blancas en la sangre del Cordero. Porque después te voy a hablar en otro mensaje más adelante, un tema que me dio el Señor maravilloso y que ninguno de mis hermanos, fue un tema inédito, ninguno de mis hermanos a nivel mundial recibió esto, porque yo lo recibí por gracia de Dios. El tema es las vestiduras blancas, que está en Apocalipsis. Te lo leo. Perdóname que me mueva un poco, porque estoy leyendo. Ahora voy a leer en Apocalipsis 3, versos 4 y 5. El Señor hablando a una iglesia llamada Sardis. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, esas vestiduras que habla el ángel del capítulo 7, el anciano en el capítulo 7. Dice aquí, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Y agrega el Señor Jesús, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Dios te quiere hacer digno de su presencia. El que nos creó a su imagen y semejanza viene para dignificar tu gran personalidad. No sé dónde estás. No sé si sos un hombre que está haciendo ladrillos en el campo o sos una bailarina en el sodre. No lo sé, pero yo sé que Dios quiere dignificar tu vida. Seas quien sea, estés donde estés. Dios te ama con todo su corazón y te dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Y agrega en el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Este tema lo recibí cuando empecé a estudiar. 20 años estuve estudiando Apocalipsis para poder entenderlo, porque es un libro muy profundo.
Pero cuando la luz del Espíritu me reveló esto, salió un estudio de más de 30 hojas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y agrega el Señor, y no borraré su nombre. Fíjate bien lo que dice. Eso te concierne. Eso te importa. Seas un ladrillero o una bailarina del Sodre. No importa. O seas un gran diplomático o un gran biólogo. No interesa. Lo que interesa es lo que Dios dice. Y te dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Ahora, si esas vestiduras interiores no han sido blanqueadas por la sangre del Cordero, ay de ti. Y también ay de mí. Porque pude callarme la boca. Y no, prefiero decírtelo. Y agrega, y no borraré su nombre, te lo leo de vuelta, porque esto es importantísimo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Porque estarán vestidas de vestiduras blancas. Y confesaré tu nombre. Y confesaré tu nombre en la presencia de mi Padre delante de sus ángeles. Mira todo lo que dice este capítulo. Te santifica. Ser vestido de vestiduras blancas es haber recibido en tu espíritu, en tu alma, al Señor, al Espíritu Santo. Muchas religiones no creen que el Espíritu Santo entra en tu espíritu. No lo creen, porque creen otras estupideces. Pero yo te voy a decir lo que está escrito en la palabra de Dios. No es mío esto, es del Señor. Te voy a escribir lo que está escrito acá y te voy a decir lo que está escrito acá. Vamos a leer ahora lo que está escrito en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Te voy a leer textual. Tengo mi Biblia acá en la mano. De este sagrado libro. De aquí te estoy diciendo. Y aquí dice, capítulo 3 de 1 Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, escucha bien, ladrillero o bailarina del Sodre, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Morar significa vivir acá adentro, no afuera, no adorando imágenes, no postrándose ante las obras hechas del hombre, que son falsas. Eso es satánico. Y te quiero sacar de ese satanismo. ¿Por qué? Porque tu alma tiene mucho valor para Dios. Tu espíritu, tu personalidad espiritual. Esas son las vestiduras que deben ser lavadas. Estoy hablando metafóricamente, como está en Apocalipsis 7. Y ahora dice el Señor, aunando aquella palabra con esta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, y lo viola cuando te postrás para pedir ayuda a imágenes muertas, hechas por la mano del hombre. Dios me libre de tal blasfemia. Eso es una blasfemia. Y te han hecho blasfemo sin que tú lo sepas. Las falsas religiones de este mundo. Y Dios no quiere que seas un blasfemo. Dios quiere que seas un verdadero hijo. Y yo no te estoy mintiendo, porque te estoy leyendo directamente de lo que está escrito en la palabra de Dios. Perdóname la forma expresiva, pero es mi temperamento. Te ruego que me aceptes como soy, pero soy sincero. Jamás, escúchame bien, estimado que me escuchas,
Jamás te voy a mentir, porque no soy un pastor mentiroso, soy un siervo de Dios, fiel a su palabra. Tal vez tenga muchos defectos, pero no soy mentiroso. Y agrega la palabra, nadie se engañe, nadie se engañe, nadie se engañe. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá el tal. Fíjate bien, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿me oyes bien? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo. Ese hombre y esa mujer, y pongo esos dos paralelos, uno que hace ladrillo en el campo es un hombre humilde, que trabaja con la tierra y sus manos, y como me gusta ir al Sodre, me encanta ir, y especialmente cuando estaba viva mi señora, íbamos con ella porque a ella le gustaba muchísimo ver a las bailadoras. Ahora va a haber una nueva presentación con ese gran muchacho que está acá con nosotros, gran bailarín, que se vino de Argentina, gracias a Dios porque se vino y está viviendo con nosotros aquí en Uruguay. Ese gran muchacho que tú, yo sé que lo conoces, yo lo he ido a ver. Y me gusta ver esas hermosas damas que son como mariposas flotando en el espacio. Es una cosa, es una obra maravillosa, que todo ese cuerpo de 50 kilos o más pueda bailar en puntita de pie. Es algo maravilloso, pero me encanta ir al Sodre. Ahora no voy porque estoy medio enfermo. No olvides que tengo 82 años y tengo la enfermedad de la finada de mi abuela. Te voy a decir la enfermedad que tengo. Artrosis reumática degenerativa. Las manos se me van torciendo. Ya ves ese dedo, ya se está doblando. Así me está pasando en la otra mano. Y si lo quiero enderezar no puedo porque me duele muchísimo. Y si lo mojo con agua fría, me dan ganas de ponerme a llorar por el dolor que me produce. Pero estoy contento de estar contigo. Mirá esos dedos, han perdido ya su fuerza. Por suerte tengo a mi sobrina y al esposo de ella que me ayuda, hasta para levantarme de la silla en que estoy sentado, porque la cadera ya no me responde. Pero esto es secundario. Lo más importante es que escuches la palabra de Dios. Y esa palabra santa y bendita penetre en tu alma y en tu espíritu. No te traigo una religión de obras muertas. No soy religioso. Literalmente soy un hombre espiritual, pero no religioso. Me da rabia las religiones de este mundo, porque engañan, porque mienten, porque astutamente se esconden detrás de una pantalla que parece la verdad para engañarte y llevarte a la muerte espiritual. Estimados, Dios quiere que salgas de las tinieblas. Dios quiere que salgas donde estás para encontrarte con Él. Dios quiere que le honres y le reverencies directamente. Entonces, deseo comunicarme contigo. Ya di 2 teléfonos en mi currículum que me podés llamar en los 2 teléfonos. Está en el perfil. Que está en el perfil. Hablámelo, buscámelo. El de línea es 26 24 56 47. Repetilo. 26 24 56 47. ¿Y el otro?
Y el otro es 095-504-900. Bueno, ahí 095-504-900. me pueden llamar a esos dos teléfonos. Porque quiero leerte otro pasaje muy importante que el Señor me ha venido trabajando espiritualmente para que yo ore mucho más por ti. Hay de día y de noche, escúchame bien, estoy orando por tu alma, estoy clamando, porque Dios puso esto, así como Dios pone el querer como el hacer, como dice Tesalonicenses, Dios puso esto, vino a mi alma, esto que te voy a leer en el libro de Proverbios 24, comenzando en el verso 10, observad y escuchad atentamente lo que aquí está escrito. Estoy enfermo, pero no aflojo ni un tranco de pollo, como dice el refrán. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Si dejares de librar, atendeme bien, si dejares de librar lo que son tomados para la muerte, te lo repito, verso 11, si dejares de librar lo que son tomados para la muerte y los que son llevados al degolladero, y si dijeres, ciertamente no entendí esto, o no me importó esto, o no me interesó esto. Fíjate, cuando llegué a este versículo 12 casi me muero, porque si dijeres ciertamente no lo supimos o no nos dimos cuenta, el que mira por tu alma, él lo conocerá. ¿Quién está mirando por mi alma? ¿Algún otro ser humano? No. Está mirando por mi alma el Padre que está sentado en su trono. Y Él me dice, si dejares de orar, aquí en esta cajita de resonancia, yo lo voy a saber. Así que no puedo dejar de orar por ti aunque no te conozca. No puedo dejar de orar por ti que estás en tinieblas espirituales, aunque nunca te haya visto, ya seas un ladrillero en el campo o una bailarina del sodre. Tomo estas dos metáforas, pero explican mi idea y mi pensamiento. Y los dos son seres espirituales dignos de ir de vestiduras blancas, como lo dice el Señor, andarán conmigo en vestiduras blancas. Ya sabéis por Apocalipsis 7 que esa vestidura es tu alma transformada en un ser especial, que hasta las vestiduras pertenecen a ese nuevo cuerpo, porque vamos a tener un nuevo cuerpo espiritual. En el próximo mensaje voy a hablar de cómo va a resucitar el ser humano de hoy para estar con el Señor Jesús por toda la eternidad. Luego dice, terminando esto, si dijera ciertamente no lo supimos, no nos dimos cuenta de lo que Él me está diciendo, nos dimos cuenta, sabemos lo que nos dice, aunque hable en parábolas. El que mira por tu alma, que es el Señor, es el Padre, es el Señor Jesús, derramando su sangre para limpiar tus vestiduras blancas. El que mira por tu alma, Él lo conoce mucho. Él lo conoce mucho. Y te dará, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, que es la palabra de Dios, porque es buena. Tal será el conocimiento de la sabiduría de tu alma. Ahora, si yo desprecio esto, si no le doy importancia, yo estoy enfermo.
pero no cederé un palmo, aún a pesar de mi enfermedad y de mis años, que son unos cuantos. ¿Por qué? Porque fui llamado para esto cuando yo me estaba muriendo en un hospital. Fui llamado para esto. Dios abrió mi mente como a los discípulos de Maús, que el Señor Jesús iba con ellos y ellos no lo entendían. Entonces, para que lo entendieran, el Señor, está escrito en los evangelios de la palabra, el Señor nos dice que a esos dos discípulos le abrió la mente y entendieron. Pero él se fue porque ya había resucitado, ya había pasado aquella noche de tormenta cuando todo Israel lloró la muerte del Señor Jesús. Pero él vino para eso, como leímos, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, ni el Padre podía quitársela. ¿Por qué? Porque había venido a dar su vida, había venido a dar su sangre. No vayas a hacer como hicieron los israelitas, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible crimen espiritual. Y ellos le decían a Pilato, no queremos que este reine sobre nosotros. Está en los evangelios. Y le decían además, tenemos a un rey, a César. Ah, Dios mío, no lo vayas a hacer. Por favor, te lo ruego, no lo vayas a hacer. Porque corre peligro tu alma y tu vida. Y cierro este momento que quise pasar contigo. Cierro diciéndote, Él vino por tu alma. Vino a reconciliarte con Él. Vino a hacerte un ser igual. Porque mañana o pasado, cuando abra de vuelta este diálogo, vamos a hablar de que seremos igual, con la misma semejanza que tiene en este momento el Señor Jesucristo. Voy a hablar de eso que es maravilloso, pero eso está en el capítulo 8 de Romanos, que hoy no lo voy a tocar. Te voy a hablar te hablé de las vestiduras, te hablé del nuevo nacimiento, te hablé que Dios quiere hacerte hijo de Él, para eso vino, quiere hacerte oveja de Él, para eso vino. Ahora, no puedo acumular todo en un solo mensaje, hay muchísimo. Y este tema que voy a tocar en la próxima presentación de la palabra de Dios, voy a hablar de esa semejanza con el Señor Jesucristo. Estimados, ya estés bailando en el sodre o haciendo ladrillos en el campo, que es una tarea cruel, porque tenés que trabajar con el barro, tenés que andar embarrado todo el día, pero no importa dónde estés, no importa dónde estés, eso no tiene importancia, eso es secundario, es según las posibilidades tuyas. Ahora Dios te ama con todo su corazón y quieres que recibas solo y únicamente su santa y bendita palabra, las Sagradas Escrituras. Otra cosa no sirve para nada. Estimado que me escuchas y que yo sé que tenés una gran sensibilidad como ser humano, hombre o mujer, pero estás en tinieblas espirituales, estás en regiones de muerte, como leímos recién. Dios quiere sacarte de ahí. Y eso se saca, ¿sabes cómo? Con algo muy sencillo y muy simple. Que aceptes hoy y ahora a la sangre de Cristo para limpiar tu corazón y limpiar tus vestiduras interior, la aceptes ahí donde estás, o haciendo ladrillo o bailando en el sodre. Y le digas ahora al Señor, Señor Jesús, quiero que seas mi Salvador personal. Ven, bendito Espíritu.
llena mi espíritu. Y ahí se efectúa el nuevo nacimiento. El mañana o pasado, cuando tome de vuelta esta palabra, también voy a hablar de San Juan, capítulo 3, cuando el Señor Jesús trata con un hombre religioso, pero que no tenía vida espiritual, y queda como atorado con las palabras que le proclama el Señor Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Siendo un hombre viejo, seguro que era viejo Nicodemo, voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer. No, Nicodemo, no es así. No, Nicodemo, no lo entendió hasta que el Señor se lo aclaró. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Viene y toma tu espíritu. No olvides que en el jardín de Edén fuiste y recibiste la vida por las manos del Señor Jesús y del Espíritu Santo, con la anuencia del Padre. Así que tu espíritu puede y debe recibir contacto espiritual con el Espíritu Santo, porque fuimos preparados para ese evento maravilloso, para darte nada más y nada menos que la vida eterna. Amén. Que el Señor te guarde y te bendiga. Terminaremos con unas palabras de oración. Amado Padre que estás en los cielos, con toda la reverencia de que sé que tú me estás escuchando en los cielos, vengo a pedirte por esas almas que un día pusiste en mi alma, almas que están en tinieblas, como dice Mateo 4, almas que están sentadas en regiones de muerte y que no pueden salir solos de allí. Te necesitan a ti. Ruégote por esas almas para que las ilumines, para que las santifiques y las bendigas con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Padre Santo, en tus manos los dejo. No en una religión de obras muertas, sino en el Dios vivo y verdadero. Señor, tú me pusiste este pensamiento en la mente. Te lo transmito con todo mi corazón. Y en aquel día, cuando suba a tu presencia, pueda mirarte a los ojos, Señor nuestro Jesucristo. Aquellos ojos, llama de fuego, que mataron y que el Señor mismo tuvo que poner su mano para revivirlo, porque era imposible soportarlo. Aquellos ojos es a lo único que le tengo miedo. Cuando nos miremos en tu gloria, cuando nos miremos en tu presencia, Señor, quiero mirarte y seguir vivo y seguir a tus pies, estar vivo contemplándote, maravilloso Salvador, que viniste a gustar la muerte por mí y para mí. Bendice, Señor, esas almas que te están esperando sentadas en regiones de muerte y en tinieblas. Señor Jesús, me despido en esta mañana dándote las gracias, Padre Santo, por esta profunda y bendita verdad, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi más caro anhelo. Amén. Hasta mañana.